Para el ciudadano promedio, marzo de 2023 se recuerda como una semana de pánico bancario aislado, la caída de Silicon Valley Bank y el colapso de Credit Suisse. Los noticieros lo presentaron como errores de gestión. Unos tech bros imprudentes en California y banqueros corruptos en Suiza recibiendo su merecido. Pero para los historiadores económicos del futuro, el 15 de marzo de 2023 marcará algo mucho más grave: el fin oficial del dólar estadounidense como un instrumento de libre mercado y su transformación en una herramienta política de supervivencia estatal. El dólar no desapareció de tu cartera, pero la regla fundamental que le daba valor, el concepto de colateral, fue suspendida indefinidamente para evitar que Estados Unidos quebrara. Capítulo 1. El día que el sistema sufrió un derrame. En los idus de marzo de 2023, el sistema financiero global sufrió un colapso estructural que fue encubierto con éxito mediante la intervención tecnocrática más compleja de la historia humana. Para el ciudadano promedio, esta semana se recuerda simplemente como el momento en que Silicon Valley Bank falló y Credit Suisse colapsó en Europa. Los noticieros lo presentaron como una serie de errores de gestión aislados y desafortunados, culpando a unos cuantos tech bros imprudentes y banqueros suizos corruptos. Sin embargo, para los historiadores del dinero que escriban sobre esta era dentro de 50 años, esa fecha marcará un final definitivo. El 15 de marzo de 2023 señala oficialmente el fin del dólar estadounidense como un instrumento basado en el libre mercado y su transformación en una herramienta política de supervivencia estatal. El dólar no murió en el sentido de que desapareció físicamente de tu billetera o de tus cuentas bancarias cotidianas. Murió en el sentido de que la regla fundamental del capitalismo que le daba valor, el concepto sagrado de colateral, fue suspendida indefinidamente. Esta suspensión fue necesaria para prevenir que los Estados Unidos cayeran en default debido a su propia insolvencia técnica. Para comprender por qué esta fecha específica marca la lápida del viejo orden, es necesario entender primero el mecanismo que se rompió dentro de la maquinaria financiera. Durante 80 años, el sistema del dólar estadounidense se construyó sobre una base de colateral prístino e incuestionable, el bono del tesoro de EE. Todo el sistema bancario global opera bajo una premisa muy simple y universalmente aceptada por las instituciones financieras. Si un banco necesita efectivo, no lo pide como un favor, promete un bono del tesoro como seguridad y toma prestado contra él. Este sistema funcionaba a la perfección porque todo el mundo estaba de acuerdo en que un bono del tesoro de EE era el activo más seguro y líquido de la Tierra. El precio de ese bono decía la verdad absoluta sobre el valor del dólar y la solvencia crediticia del imperio americano en tiempo real. Pero a lo largo de 2022, mientras la Reserva Federal elevaba las tasas de interés del 0% al 5% para luchar contra la inflación, ocurrió un desastre matemático. Al subir las tasas tan rápido, destruyeron matemáticamente el valor de mercado de esos bonos que servían como base del sistema. Un bono del tesoro a 30 años, que había sido emitido en 2020 con un interés del 1.2%, se cotizaba a solo 60 o 70 centavos por dólar para marzo de 2023. Esto no era una pérdida teórica o un simple ajuste contable. Era un agujero realizado en el balance de cada banco, fondo de pensiones y nación soberana. El sistema bancario estaba técnicamente insolvente porque debía a sus depositantes 100 centavos por cada dólar depositado. Sin embargo, los activos seguros que respaldaban esos depósitos ahora valían solo 70 centavos, creando un vacío de capital imposible de llenar. El 10 de marzo de 2023, el mercado finalmente despertó a esta brutal matemática cuando Silicon Valley Bank implosionó, desatando el pánico. La corrida bancaria comenzó, pero no fue solo una corrida contra un banco específico en California, sino una corrida contra todo el mercado de deuda soberana de EE. Si cada banco hubiera tenido que vender sus tesoros a 70 centavos para pagar a los depositantes que huían, todo el sector bancario americano habría desaparecido. Para el lunes por la mañana, las pérdidas habrían superado el capital total del sistema financiero de EE. La Reserva Federal se enfrentó a una elección binaria y existencial: permitir que el libre mercado funcionara, lo que significaba el colapso total del sistema bancario y una gran depresión inmediata. O, por el contrario, destruir la integridad del dólar a largo plazo para salvar a los bancos en el corto plazo mediante trucos contables. Eligieron lo segundo, sacrificando la verdad del mercado para mantener la ilusión de estabilidad. Y así, el mecanismo de descubrimiento de precios fue desmantelado para siempre en favor de la supervivencia política. Capítulo 2. La muerte del descubrimiento de precios. El domingo 12 de marzo, solidificado por las explosiones de las líneas de intercambio global el 15 de marzo, la Reserva Federal anunció el Programa de Financiamiento a Plazo Bancario, BTFP.
Este acrónimo suena increíblemente aburrido y técnico, pero contenía una cláusula oculta que efectivamente terminó con el capitalismo en el mercado de bonos. La Fed declaró que prestaría dinero a los bancos contra sus bonos del Tesoro, pero con una condición que desafiaba toda lógica financiera. No prestarían al valor de mercado de 70 centavos, sino al valor nominal de 100 centavos, ignorando la realidad. Lee eso de nuevo y procesa la magnitud de la decisión. La Reserva Federal declaró explícitamente que valoraría un activo que el mercado decía que valía $70 como si valiera 100. Lo hicieron simplemente porque ellos lo dijeron, borrando de un plumazo 30 años de disciplina de mercado y valoración de activos basada en el riesgo. En ese instante preciso, el descubrimiento de precios murió y el valor del dólar dejó de ser determinado por el mercado. Ya no importaba lo que el mundo estuviera dispuesto a pagar por los activos estadounidenses, solo importaba el decreto arbitrario del Banco Central. Efectivamente, crearon $30 de valor de la nada por cada $100 de colateral presentado, inyectando capital fantasma en el sistema para evitar la quiebra. Fue un rescate retroactivo de todo el mercado de bonos, escondido inteligentemente en la fontanería de una facilidad de préstamo para que nadie lo notara. ¿Por qué es el 15 de marzo la fecha crítica en esta historia, más allá del anuncio inicial del programa de rescate? Porque fue entonces cuando el contagio cruzó el Océano Atlántico y rompió el libro mayor neutral del mundo, Credit Suisse. Mientras el BTFP detenía la hemorragia en los bancos regionales estadounidenses, la llamada de margen global ya se había activado en los mercados extraterritoriales. Credit Suisse era el eslabón más débil en la cadena del eurodólar y era sistémicamente importante para la economía europea y global. El 15 de marzo, su mayor accionista, el Banco Nacional Saudita, anunció que no proporcionaría más asistencia financiera, provocando el desplome de la acción. El pánico que siguió no fue sobre la mala gestión de un banco suizo, sino sobre la falta de colateral en el sistema. Fue la realización de que el sistema del eurodólar, la red de dólares offshore, se había quedado sin colateral válido para sostener sus operaciones apalancadas. El Banco Nacional Suizo, SNB, aterrorizado por la perspectiva de un colapso total, tuvo que invocar un respaldo de liquidez de emergencia. No, pero, ¿de dónde sacó el SNB los dólares necesarios para rescatar a una entidad tan masiva como Credit Suisse en medio de la crisis? Pueden imprimir francos suizos a voluntad, pero no pueden imprimir dólares estadounidenses, que eran lo que se necesitaba desesperadamente. Los obtuvieron de la Reserva Federal a través de líneas de swap, convirtiendo efectivamente a la Fed en el Banco Central de Suiza durante la crisis. Inundaron el sistema global con dólares recién creados para tapar el hecho de que el colateral debajo del sistema estaba podrido. Esto creó una realización aterradora para el sur global, específicamente para potencias como China, Arabia Saudita y Rusia, que observaban atentamente. Vieron el BTFP y el rescate de Credit Suisse y se dieron cuenta de que el juego estaba totalmente amañado en su contra. Si eres una nación extranjera que posee bonos del tesoro de EE, no tienes acceso al BTFP ni a los rescates a valor nominal. Si China quiere vender sus tesoros, tiene que venderlos al precio de mercado real, asumiendo la pérdida de los 30 centavos por dólar. Pero si un banco de EU posee el mismo bono, puede cambiarlo con la Fed por 100 centavos, protegiéndose de las pérdidas. Estados Unidos creó un sistema monetario de 2 niveles, socialismo para sus bancos y capitalismo brutal para el resto del mundo. Capítulo 3. La revuelta geopolítica y el oro. Este fue el momento exacto en que el acuerdo del petrodólar fue espiritualmente destrozado por las naciones productoras de materias primas. No es coincidencia que, en la misma semana de marzo de 2023, los titulares estuvieran dominados por un avance diplomático sin precedentes en Oriente Medio. Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones bajo la mediación de China, mientras Occidente estaba frenéticamente pegando su sistema bancario roto. Mientras EU usaba valoraciones falsas para salvarse, el Este estaba construyendo una nueva arquitectura energética basada en activos reales. Se dieron cuenta de que mantener deuda estadounidense ya no era una reserva de valor segura, porque el gobierno de EU cambiaría las reglas cuando quisiera. El riesgo libre de riesgo se había convertido en un riesgo libre de retorno para los tenedores extranjeros de deuda. El gobierno de EU demostró que siempre elegiría la inflación y la devaluación, antes que permitir que sus propias instituciones fallaran y quebraran. Esta realización rompió el ancla psicológica del dólar que había mantenido la demanda global de bonos del Tesoro durante décadas. Antes del 15 de marzo de 2023, se podía argumentar que la Fed hablaba en serio sobre la lucha contra la inflación y la defensa de la moneda. Después de esa fecha, quedó claro que no son Paul Volcker, son la República de Weimar, con un traje mejor cortado y mejores relaciones públicas. Salvaron a los bancos,
pero sacrificaron la confianza que hace viable una moneda fiduciaria a largo plazo ante los ojos del mundo. La muerte del dólar no fue un ataque al corazón repentino, sino el diagnóstico irreversible de un cáncer terminal en el sistema. El paciente sigue caminando, gastando dinero y pareciendo normal, pero las células dentro de las cadenas de colateral han comenzado una transformación maligna. Esto no se puede revertir sin un reinicio total del sistema, algo que los políticos evitarán a toda costa mediante la impresión de dinero. La consecuencia inmediata no fue una restauración de la confianza, sino una confirmación silenciosa entre los asignadores de capital más sofisticados. Entendieron que Estados Unidos había nacionalizado efectivamente su mercado de bonos para evitar que la realidad de los precios se impusiera. Al acordar valorar los activos en dificultades a la par, la Reserva Federal introdujo una distorsión fatal en la maquinaria del capitalismo global. En un mercado libre que funciona, el fracaso es el mecanismo esencial que limpia el sistema de malas deudas e incompetencia gerencial. Si un banco gestiona mal su riesgo y compra bonos a largo plazo antes de que las tasas se disparen, se supone que debe fallar. Sus activos deben ser liquidados a precios de mercado y los bancos prudentes deben comprarlos por centavos sobre el dólar. Pero el 15 de marzo de 2023, la Fed anunció que no habría destrucción, ni creativa ni de otro tipo, para los bancos estadounidenses. Efectivamente le dijeron al sector bancario: cara, tú ganas, cruza el contribuyente, imprime la diferencia y cubre tus pérdidas. Esto destruyó el concepto de riesgo de contraparte dentro del sistema doméstico de EEUU, pero lo escaló drásticamente para todos los que están fuera. Para un banquero central en Beijing o Brasilia, el mensaje fue inconfundible. El dólar es ahora un arma política. Capítulo 4. La gran remonetización. Si la Fed imprime $1 billón para respaldar el BTFP, esa inflación se exporta al resto del mundo inevitablemente. El poder adquisitivo de los bonos del Tesoro, en manos del Banco Popular de China, se diluye para salvar a un banco regional en California. Esto es, en esencia, impuestos sin representación a una escala geopolítica masiva, donde los acreedores extranjeros pagan por los errores americanos. Esta realización provocó la gran remonetización del oro, un cambio histórico que los medios occidentales han ignorado en gran medida. Durante 50 años, la teoría financiera occidental enseñó que el oro era una reliquia bárbara, pesada, arcaica y que no generaba intereses. El activo sofisticado era el bono del tesoro de EEU, que pagaba intereses y estaba respaldado por la plena fe y crédito de la superpotencia. Pero después de marzo de 2023, la ecuación se invirtió por completo. Si la plena fe significa cambiar las reglas contables, el crédito no vale nada. Los bancos centrales comenzaron a buscar un activo que no tuviera riesgo de contraparte y que no fuera el pasivo de otra nación. Buscan un activo que no pueda ser impreso por un comité presa del pánico en Washington a las 3 de la mañana de un domingo. Ese activo es el oro. Y en los meses posteriores a la crisis bancaria, fuimos testigos de una compra frenética. Fue la ola de compras de oro por parte de bancos centrales más agresiva desde 1967, justo antes del colapso del London Gold Pool. China no solo compró oro, lo aspiró de las bóvedas de Londres y Suiza, repatriándolo físicamente a su territorio. Singapur, Polonia, India y Turquía siguieron el ejemplo, comprando barras físicas y exigiendo la entrega inmediata, no contratos de futuros de papel. Este es el comportamiento de un acreedor que sabe que el deudor está a punto de entrar en default y quiere asegurar sus activos. Están canjeando sus fichas de casino, los bonos del tesoro, y llevándose el dinero real, el oro, a casa antes de que cierre la ventanilla. Este cambio marca el fin de la era del petrodólar y el comienzo de la era de la petromateria prima, o divisas respaldadas. El antiguo trato, donde Arabia Saudita vendía petróleo por dólares y compraba bonos del tesoro de EEUU, dependía de que los bonos fueran tan buenos como el oro. Ahora que los bonos valen 70 centavos por dólar, a menos que seas un banco americano, el trato fundamental se ha roto. Estamos viendo el auge de la fragmentación de la liquidación comercial, con el petróleo negociándose en yuanes, dirhams y rupias. Pero estas monedas son solo vehículos intermedios. Nadie quiere mantener rupias indias como reserva de valor durante 30 años. El activo de liquidación final para estos comercios es cada vez más el oro físico, cerrando el ciclo fuera del sistema del dólar. China le dice a Arabia Saudita: acepta nuestro yuan por tu petróleo y puedes convertirlo inmediatamente en oro en la bolsa de Shanghái. Esto evita el dólar estadounidense por completo y crea un circuito cerrado: petróleo, yuan, oro, que la Fed no puede controlar. Al militarizar el dólar mediante sanciones y degradarlo mediante el BTFP-EE, ha incentivado su propia obsolescencia financiera. Capítulo 5. La ilusión nominal y los zombies.
Las implicaciones domésticas del BTFP son tan cancerosas como las geopolíticas, creando un sistema bancario zombie en Estados Unidos. Cientos de bancos estadounidenses son técnicamente insolventes. Son muertos vivientes que operan solo gracias a la respiración asistida de la Fed. Sus libros de préstamos están llenos de deudas inmobiliarias comerciales que nunca se pagarán y bonos del tesoro que están bajo el agua. Pero debido a que tienen acceso a la línea de vida de la Fed, no cierran sus puertas ni liquidan sus activos. En lugar de eso, existen en un estado de animación suspendida, dejando de prestar a la economía real para conservar capital. Se convierten en acaparadores de capital en lugar de asignadores de capital, asfixiando el crecimiento económico y la innovación empresarial. Esto es exactamente lo que le sucedió a Japón en la década de 1990, la década perdida, causada por la negativa a dejar caer a los bancos. Estados Unidos ha japonificado ahora todo su sector financiero, condenándose a años de crecimiento anémico y estancamiento. Las pequeñas empresas, el motor de la economía estadounidense, encuentran imposible obtener préstamos porque los bancos locales están paralizados por su insolvencia oculta. La contracción del crédito que vemos en 2024, 2025 y 2026 es el resultado directo de la falsa estabilidad comprada en marzo de 2023. La Fed salvó a los bancos, pero sacrificó la economía real, creando un entorno donde solo las grandes corporaciones tienen acceso al capital. Este estatus de zombie impulsa el fenómeno de la fuga de depósitos hacia fondos del mercado monetario y activos fuera del sistema bancario. Los depositantes inteligentes saben que los bancos son zombies y que el seguro de la FDIC es una broma en un entorno hiperinflacionario. El dinero huye del sistema bancario, drenando la liquidez y forzando a los bancos a depender aún más de las facilidades de emergencia de la Fed. Se crea un bucle vicioso. Los bancos son débiles, los depositantes se van, la Fed imprime más para apoyarlos y la inflación aumenta. El juego final de este bucle es la nacionalización efectiva de la base de depósitos y el control estatal total del crédito. Eventualmente, el gobierno garantiza todos los depósitos, lo que significa que el gobierno controla la asignación de todo el crédito en la economía. Esto lleva a un mundo donde el crédito no se determina por el beneficio o la productividad, sino por la alineación política y el control social. La muerte del dólar como instrumento de mercado conduce inevitablemente al nacimiento del dólar como herramienta de control estatal total, la CBDC. La moneda digital del Banco Central es la única solución tecnológica para un sistema bancario que ya no puede sobrevivir con principios de mercado. Marzo de 2023 fue el momento en que se cayó la máscara y se reveló que el libre mercado es solo un mito permitido cuando las cosas van bien. Cuando los precios bajan, el mercado se suspende y las reglas se reescriben para favorecer al emisor de la moneda de reserva. Los multimillonarios y los bancos centrales del sur global vieron esto y comenzaron a construir botes salvavidas financieros lejos del dólar. No están declarando la guerra al dólar, simplemente están saliendo silenciosamente del teatro antes de que se incendie por completo. Capítulo 6. ¿Cómo sobrevivir al incendio? La tragedia es que el ahorrador promedio estadounidense, cuya pensión y ahorros de toda la vida están denominados en dólares, no tiene idea de esto. Siguen contando su papel moneda, sin saber que el fundamento de su riqueza fue liquidado hace 3 años en una decisión tecnocrática. No se dan cuenta de que el juego ha cambiado de quién tiene más dólares a quién tiene más colateral real y activos duros. La muerte de una moneda de reserva es un proceso largo y agonizante, similar a una infestación de termitas en una casa sólida. Por fuera, la pintura parece fresca y las paredes altas, pero por dentro, la integridad estructural ha sido devorada por la degradación monetaria. El dueño de casa sigue viviendo allí, completamente inconsciente de que el factor de seguridad ha caído a cero y el techo puede colapsar. Esta es la condición de la clase media hoy. Miran sus saldos de 401k y ven números que parecen tranquilizadoramente altos. No se dan cuenta de que esos números están denominados en una unidad de medida, el dólar post-2023, que ha sido fundamentalmente comprometida. La riqueza que creen poseer es una ilusión nominal sostenida solo por la acelerada degradación de la moneda misma en la que se mide. Esto crea el entorno económico más peligroso, el derretimiento inflacionario, donde el mercado de valores sube pero tu poder adquisitivo baja. La gente espera un crash, pero en una crisis de deuda soberana, el mercado a menudo sube en términos nominales mientras colapsa en términos reales. Mira a Venezuela o Zimbabue. Sus mercados de valores fueron los de mejor rendimiento del mundo en moneda local. Pero los inversores lo perdieron todo. El gobierno de UEA tiene 36 billones en deuda y opciones imposibles. Default honesto, suicidio político, o default deshonesto a través de la inflación. Han elegido la opción 2.
imprimir el dinero para pagar las facturas, asegurándose de que ese dinero compre la mitad de lo que compraba antes. Por eso, la cartera tradicional 60-40, acciones y bonos, es una trampa mortal. La parte de bonos es dinero muerto y pérdida garantizada. La nueva estrategia de supervivencia es el barbell. Liquidez a corto plazo en un extremo y activos de cero contraparte en el otro. Necesitas oro, plata, Bitcoin y tierras productivas, activos que la Fed no puede imprimir y que no son el pasivo de nadie más. Cuando el dólar se degrada, estos activos se revalorizan, actuando como botes salvavidas en un mar de liquidez falsa. Deja de medir tu riqueza en dólares. Si tu casa sube de precio pero el pan sube más, no eres más rico, solo tienes más unidades de una moneda moribunda. Empieza a medir tu riqueza en onzas de oro o Bitcoin para ver la realidad de tu situación financiera y protegerte. La crisis de 2023 fue un aviso. Parchearon el sistema con cinta adhesiva, pero el problema estructural de demasiada deuda sigue ahí. La próxima crisis será mayor y la respuesta será imprimir billones, no miles de millones, llevando al dólar a su fase final de devaluación. Los que estén preparados con activos reales sobrevivirán al colapso de la casa. Los que confíen en el papel se quedarán entre los escombros. El dólar no murió con una explosión, murió con un rescate bancario, y ahora tú conoces la verdad.